Buenas tardes, compañeros y docentes. La presente actividad fue desarrollada por Jomarly Chauza, Mari Durán, María Preciado y mi persona, quien les habla, Juliet Hernández. En esta oportunidad vamos a darle paso a lo aprendido durante la asignatura de psicometría básica, donde vamos a explicar cada uno de los ejes vistos y de esta manera nos permite reflexionar y profundizar sobre lo abordado en cada actividad de la asignatura. Bueno, como bien sabemos, en esta asignatura se mantuvo básicamente la expectativa sobre la creación de un test psicométrico y en nuestro caso nos permitió medir, evaluar y concretar una propuesta de aplicación guiada a las madres que sufren de estrés dentro de la maternidad, siendo este un tema de gran valor, ya que la maternidad está demasiado romantizada y generalmente no se muestra la realidad que viven las madres. El tema que hemos seleccionado nos permitirá, desde un punto de vista mucho más real, establecer e identificar los trastornos de ánimo que se pueden manifestar durante la maternidad. Asimismo, identificando los diversos grados entre las alteraciones tanto fisiológicas, cognitivas y motoras, en conjunto con sus dependiendo de las necesidades socioeconómicas establecidas dentro de la población escogida. En primera instancia, se identificó la problemática, se escogió la población y los reactivos que se podrían utilizar para realizar la medición del estrés en la maternidad. Se contó con una muestra principal de 10 mujeres entre los 20 y los 35 años de edad. A estas se les aplicó un test enfocado en una escala tipo Likert, siendo el método más utilizado para evaluar la opinión y aptitudes de las personas. En psicometría podemos medir y cuantificar los procesos sociales y psicológicos de una población, así como sus capacidades cognitivas. Es por esto que el tema de estrés abre un amplio campo para su aplicación. Sin embargo, nos pareció importante escoger una población que aún con sus condiciones socioeconómicas siguen siendo mucho más vulnerables. El estrés es considerado una de las respuestas de nuestro organismo ante la presencia de situaciones adversas o angustiantes que se presentan de forma interna y a su vez externa. Este mismo abre paso a la actuación de diversos sistemas en el área cerebral y la liberación de hormonas que llegan a alterar la forma en que se piensa y se actúa. Bueno, en primer momento, como ya lo había mencionado, se realizó la prueba donde se pretendía evaluar los aspectos fisiológicos, que es la representación física del estrés, sea por depresión, ansiedad u otros. Segunda parte, los aspectos cognitivos, que representan la percepción, atención y pensamiento de las madres. Y por último, los aspectos motores, que involucran la habilidad de las madres para ser independientes luego de su embarazo. Durante el eje 2 nos centramos en aumentar nuestro número de encuestados, destacando que en el eje 1 solamente se encuestaron a 15 mamás. Para este eje número 2 nos pusimos como meta encuestar a mínimo 50 mamás, por lo que compartimos por medio de nuestras redes sociales el link de dicho formulario y enviamos un mensaje a las mamás que teníamos en nuestros contactos solicitándoles que si por favor nos podrían ayudar a llenar esa encuesta, dado que era con fines académicos. Respecto al formulario, obtuvimos respuesta muy positiva de las mamás, incluso muchas de ellas nos felicitaron porque les parecían que los temas que se trataban eran muy importantes, y fue tanto el apoyo que obtuvimos que al final del día ya contábamos con 55 encuestas que requerían ser analizadas. Para dicho análisis creamos una base de datos en Excel en la que plasmamos cada uno de los datos cualitativos que se encontraban en el formulario. Como paso siguiente, le asignamos un valor cuantitativo a cada una de las preguntas que se encontraban en dicho Excel, tal como se observa en la imagen. Luego pasamos nuestra información tabulada al programa de JAPS, a través del cual comprobamos la validez de nuestras preguntas por medio del alfa de Cambridge y del omega de McDonald's, los cuales deben ser superiores a 0,8 para ser aplicables con total confianza. Como se observa en pantalla, obtuvimos resultados superiores a 0,84, por lo que podemos afirmar que nuestra prueba es válida gracias a su nivel de consistencia interna.
A continuación, se puede observar los resultados individuales de cada una de nuestras 18 preguntas, de las cuales, aunque no era necesario, quisimos adquirir un mejor resultado en nuestro alfa y omega, por lo que realizamos unos cambios que nos permitieron pasar de un alfa de Cambridge de 0,84 a uno de 0,86 y de un omega de McDonald's de 0,85 a uno de 0,86. Proceso que se logró gracias a la eliminación de 3 de nuestros ítems que contaban con el menor puntaje de validez. Bueno, y continuando con la tercera parte, la parte de la validez, la confiabilidad y la baremación, seguimos con nuestra tabulación en Excel con los datos cuantitativos con los primeros 50 personas encuestadas. Iniciamos a nuestro programa JASP, en donde en la primera gráfica, al validar a los 50 entrevistados, nos damos cuenta que el KMO test nos da en 0,681. Que a pesar de los cambios por intentar subir el valor para poder llegar al 0,9, que es el que se nos exige, a pesar de los cambios y la eliminación de los ítems, no nos fue posible, por lo cual se recurrió a aumentar el número de personas encuestadas, donde pasamos de 50 a 96 personas. Con ello lo que buscamos es aumentar la probabilidad y aumentar el KMO test, pues a pesar que el Barrett test sí era óptimo al estar por debajo del requerimiento de 0,05. En la siguiente tabla que podemos apreciar ya no tenemos los 50 entrevistados, sino pasamos a 96 encuestados. Volvemos y pasamos nuestros datos a JASP, donde encontramos en este claro ejemplo lo que vimos en clase, que sin importar el número de encuestados, el KMO test puede llegar a no ser óptimo. Esto se debe a razones que la encuesta está dirigida a un grupo de población muy cerrado o específico, por lo cual las respuestas tendrían a ser hacia un mismo valor, sin importar la edad de las encuestadas. Más sí, derivado de su experiencia, sería mamás por primera vez o que ya tenían 2, 3 hijos, bueno, hasta 4, y se enfocaban en el resultado de su segundo o tercer hijo, olvidando lo vivido desde la primera etapa del embarazo, por lo cual se decidió no seguir aumentando el número de encuestados porque estaba visto que nuestro KMO no iba a mejorar. Después pasamos a las siguientes tablas a sacar el CFI y el TLI. Recordad que son las primeras medidas de bondad, donde nos tiene que dar mayor a 0,90. En nuestra tablita que podemos apreciar las medidas adicionales para realizar el análisis confirmatorio, el CFI y el TLI deben ser iguales a superiores en 0,9. En nuestro caso el CFI es de 0,902 y el TLI sí quedó menor a 0,9, pero muy cercano, nos dio en 0,874. Esto quiere decir que la prueba sí es óptima y al mismo tiempo estaba bien realizada respecto a la cantidad de encuestados. A pesar de que buscamos más personas para mejorarla. Después en la siguiente tabla podemos interpretar que en JASP por defecto siempre nos saca otras tablas con su respectivo factor y lo que nos tenemos que entrar a fijar es en el P, que nos dé cercano, próximo a después de 0,05. Estas tablas muestran en nuestro ejemplo la correlación de cada uno de los factores, que es importante tener en cuenta únicamente el valor de P, donde además debe ser el valor inferior a 0,05, siendo para nuestro caso si se ve reflejado los buenos resultados, ya que ningún valor lo sobrepasa. Bueno, en la segunda gráfica, por último en este gráfico nos explica si son correctos los factores, que entre más cercano a 1 es mejor. Encontramos el factor 1 y el factor 2. Abajo de ello los resultados de cada uno de los factores.
donde encontramos que nuestros índices en su mayoría son óptimos al acercarse a 1. Sin embargo, tenemos una excepción en el que se acerca a 0,5 e incluso tenemos un índice de 0,37, confirmando los resultados de la fase exploratoria. Esto indica que la relación entre su respectivo factor es correcto. Bueno, una parte que nos faltó en nuestro trabajo fue la parte de la validez ecológica, la utilidad de los medios y de la prueba que se obtuvieron en estas mediciones. En este caso no sirve esta prueba ecológica para clínica, puesto que las preguntas estaban abiertas y no estaba indicada para una población específica. Por eso es que por más de que quisimos ampliar las personas entrevistadas, nuestro valor, en el ejemplo que vimos en clase, de 30 personas se encuentra un muy buen resultado de KMO. Por más de que nosotros subimos de 50 a 96 encuestados, nuestro KMO no nos aumentó, puesto que las preguntas estaban muy abiertas. Eso fue lo que nos enseñó a tener en cuenta que las pruebas estadísticas tienen que seguirse al pie de la letra de lo establecido en la teoría. Hola a todos, mi nombre es Omalia Elizabeth Chauza Mueces. Bueno, hasta aquí mis compañeras han dado a conocer cómo se construye y se valida un instrumento. Yo les hablaré de modo general. Lo que se debe tener en cuenta en la elección del uso de un test. Es muy importante tener claro el objetivo de medición o atributo a medir. Seleccionar la prueba adecuada. Para esto se verifican diferentes pruebas disponibles a medir dicho atributo. Posterior a seleccionar una prueba, es muy importante saber cómo se aplica el instrumento, es decir, saber cómo se aplica y cómo se interpretan los resultados. También es muy importante el procedimiento de aplicación del material psicológico. Aquí se controlan algunas variables, como adecuar el ambiente para el evaluado. Aquí, en este punto, que el evaluado se sienta tranquilo y se le brinde confianza. Entregar el material necesario. Implementar los materiales, lápiz, borrador, y que pueda apoyar en una mesa. Y lo más importante, tratar con respeto y amabilidad, no tutear, ni dar muestras de aprobación ni desaprobación. Y al finalizar la prueba también es importante preguntar por el evaluado, cómo se sintió durante la prueba. También informarle cuándo se darán los resultados y la entrega de los mismos, e informar sobre los resultados obtenidos. Y por último, durante la construcción del instrumento, confiabilidad y validación del test realizado en mi grupo de trabajo, aplicado a madres gestantes para evaluar el nivel de estrés, se puede evidenciar que el constructo medido no tiene el mismo significado o sentido igual en todas las madres, ya que la muestra tomada fue con diferentes madres, con hijos, 1, 2, 3 hijos, diferente estatus social, educación, etc. Lo que reporta que las opiniones son diferentes y su nivel de estrés también fue diferente. Muchas gracias.